decir, también es una suerte estar ante un maestro, por lo menos yo le considero pues, uno de mis maestros. El doctor Jiménez Amaya es doctor en Medicina y Cirugía y doctor en Filosofía también. Es catedrático de Anatomía y Embriología de la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es profesor ordinario de Ciencia, Razón y Fe aquí en la Universidad de Navarra, en la Facultad Eclesiástica de Filosofía. Ha sido director del Departamento de Anatomía de la Universidad de Navarra y, por darle algunos datos, un poco de manera rápida, pero para que sepan a quién tienen delante, ha sido profesor visitante e investigador en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en las universidades de Rochester y California, en San Diego, y en las universidades de Heidelberg y Aarhus, en Dinamarca. Es también académico en las Reales Academias Nacionales de Farmacia y Medicina, y déjenme darles algunos títulos de los libros que ha publicado: Neurociencia y Neuroética, Narrativa Científica y Reflexión Filosófica, en 2010. También es un experto en McIntyre, diagnóstico de la Universidad de Alasdair McIntyre, génesis y desarrollo de un proyecto antropológico, que lo ha publicado junto al profesor Sánchez Migallón, que le tenemos por ahí en la audiencia. Ha publicado también La unidad de la persona, aproximación antropológica desde la filosofía y la neurociencia, y su último libro, trilogía había que decir, ¿no? Porque es un proyecto, son 3 libros, creo, Biología y racionalidad, lo específico humano en el plano orgánico, con el profesor José Ángel Lombo de Roma. Bueno, también ha sido, por arrimar un poquito el asco a nuestra sardina, ha sido director del Grupo de Investigación Ciencia, Razón y Fe, el CRIF, desde 2010 a 2016. Por supuesto, continúa como miembro de ese grupo. Me parece que es difícil encontrar una persona más indicada para dar la charla que van a escuchar ustedes. Va a hablar de un ejemplo para mostrar el fracaso materialista de las relaciones mente-cerebro. Sin más, le cedo la palabra y le agradezco su presencia aquí al doctor Jiménez Amaya. ¿Hablabas desde aquí tú? Sí. Pues quizá con un poco de menos de luz se puede... Bueno, pues muchas gracias por la presentación y la introducción. Bueno, yo creo que necesita también un pequeño matiz explicativo mi situación. O sea, yo he trabajado mucho en neurociencia, muchos años, muchísimos, pero me he ordenado sacerdote hace muy poco tiempo. Entonces, no es que hace escasamente 5 años me ordené sacerdote y me he dedicado ya a unas tareas más propiamente filosóficas y no a unas tareas experimentales como me había dedicado durante toda mi vida. Sin embargo, gracias a lo que les decía la presentación del profesor Cañizares, pues tengo muchos contactos con muchos neurocientíficos que me han ido diciendo pues, y contando, gracias a la amistad, ya que pues esa amistad se mantiene gracias a Dios, pues un poco cómo va la neurociencia, ¿no? Entonces, claro, yo la visión que les voy a dar ahora, aunque es complementaria a la visión que ha dado Javier, porque además he tenido el honor de, realmente es emocionante ver como una persona que hemos trabajado tantos años juntos y pues dar una charla de tal categoría, pues se emociona bastante. Pero él ha dado una visión de la neurociencia realmente que es muy bonita. Yo les voy a plantear una serie de problemas. Soy un defensor de la neurociencia, muy defensor, soy muy científico y creo en la ciencia mucho, pero creo también que tiene una serie de problemas globales, antropológicos muy profundos, que es lo que intentaré manifestarles en la charla. Aunque Javier ha dicho que es mente y cerebro con guión, yo lo he puesto con I porque creo que este es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? que es una dicotomía enorme que existe entre las dos. Realmente el cerebro, el gran problema yo creo está en esta diapositiva, ¿no? El cerebro es un órgano que es unitario en el ser humano, o sea, es lo que da unidad. Es lo que llega a todas partes, lo que configura de forma unitaria el ser humano. También el sistema vascular, pero el sistema nervioso lo hace de una manera mucho más categórica, podríamos decir, empleando un término un poco más kantiano.
Entonces, claro, hay muchas de las actitudes humanas en las que hay que entender, el gran problema es entender el cuerpo humano. Porque hay unas actitudes, como ven ahí, una pareja haciendo jogging, hay unas actitudes motoras que tienen muchísima competencia el cuerpo, pero después hay actitudes, por ejemplo, la de ese padre abrazando a sus hijos, que tiene una actividad motora enorme, pero hay algo más que actividad motora. Entender eso es verdaderamente el núcleo del problema. Y es un problema, es entender el hombre. De alguna manera, hablar de mente-cerebro es entender la antropología, ¿no? Que es lo que voy a intentar, claro, en muy poco tiempo, pues como hacerles una introducción. Realmente la pregunta que se encuentran ustedes como profesores, pues, que encontráis vosotros, voy a tratar del tubo, ya creo que da igual, que os encontráis es, la gente tú le dices mente-cerebro y es alma y cerebro, y entonces como emplees la palabra alma ya estás hablando de religión, o sea, sin más. Entonces aquí esto tiene mucho, venimos ahora de una reunión en Madrid de profesores de filosofía en que el tema del alma, la forma, bueno, la forma sustancial, Aristóteles, todo esto es un follón que no quiero entrar, pero lo que sí quiero es anunciar un problema. Quizá esta charla tiene sobre todo lo que pretende es anunciar problemas, pero creo que son importantes porque es lo que os vais a encontrar en las clases que dais o los que os vais a encontrar cuando uno está en el medio de las tareas docentes, ¿no? En realidad es un problema complejo. Yo creo que esta imagen es una imagen de neuropsicología bastante avanzada, pero este es el gran problema que tenemos a entender al hombre. Fijaros en la imagen de arriba y veis la cara de un señor pues del siglo XVII, ¿no? Pero vamos a ampliarla. Y como veis, la cara está formada por un viejecito y una chica con un niño. Pero ahora intentar ver las dos cosas al mismo tiempo. Y no podéis. O sea, es muy difícil ver la cara y las dos imágenes que reconstruyen la cara. No es que sea el problema mente-cerebro algo así, pero es un poco así. O sea, a veces nos es difícil en la propia vida normal ver el cuerpo humano en funcionamiento y al mismo tiempo ver algo más del cuerpo. A veces esa dificultad que hay aquí en esta imagen es algo real. Yo voy a plantear la conferencia en varias fases. La primera es, yo voy a poner los retos de la neurociencia. Ya veréis que hay algunas cosas que voy a saltar porque Javier las ha anunciado con muchísimo detalle y muy bien expuestas, ¿no? Yo creo que la neurociencia lo que ha tenido es éxito, tiene mucho éxito. Y tiene mucho éxito porque es un éxito que ha sido interdisciplinar sobre todo. O sea, empezó siendo una ciencia en los años 60, finales de los 50, 60, que decidió que abordar el estudio del cerebro de forma separada, por medios anatómicos, fisiológicos, psicológicos, etc., era un error. Lo que teníamos era que ponernos todos de acuerdo para hacer un estudio de manera conjunta. Eso supuso la primera vez en la historia de la ciencia biológica que se hace de esa manera, y fue un éxito increíble. Yo, en mi vida profesional, como neurocientífico, viví los últimos tiempos de esa época de oro, y fue impresionante, era impresionante. Fijaros, el primer congreso de neurociencia americano asistieron 80 personas, en los finales de los 60. En este momento se pueden contar de 40.000 a 50.000 científicos que asisten a estos congresos. O sea, es un exitazo increíble. Y después mediático. O sea, estamos acostumbrados a que en los periódicos aparecen imágenes del cerebro que nadie entiende, pero con unos rótulos, pues el amor está en el cerebro, no sé qué. Entonces, claro, nadie entiende nada, pero todo el mundo lo asimila. Claro, esto plantea unos problemas muy graves, que ahora intentaré decir, ¿no? En este momento el neurocientífico, me parece a mí, con más poder en el mundo es un español. Y además tengo vamos, no es por decir, pero fue alumno mío en la Universidad Autónoma de Madrid. Yo creo que estoy más favorecido.
Parece que es más mayor que yo, pero no, es mucho más joven, mucho más joven. Y se llama Rafael Yuste, es un muy buen amigo, está en la Universidad de Columbia y fue un estudiante brillantísimo, es profesor catedrático en Columbia y es uno de los grandes técnicos de la neurociencia, de lo que ha explicado Javier. No es que sea un hombre que ha descubierto ninguna de las técnicas de las que has hablado, pero sí que es un hombre que ha sabido combinarlas muy bien para estudiar aspectos cerebrales importantes. Rafael Yuste hizo esta es la declaración así más, como una de las máximas, pero es una de las personas que cree que en realidad estamos en una fase de conocimiento del cerebro muy inicial, pero que vamos a tender a llegar muchísimo más lejos de lo que pensamos, ¿no? Realmente es interesante hablar con él, porque habla del cáncer. Fijaros lo que es el cáncer. Cuando yo estudié medicina a finales de los años 70, a mediados de los 70, el cáncer era una enfermedad terminal. O sea, tenías cáncer, estabas diagnosticado de muerte. En este momento, el gran objetivo del cáncer es que es una enfermedad crónica. Bueno, esto lo emplea Rafa Yuste para decir que, en realidad, ¿cómo ha cambiado? Hemos conseguido una serie de avances en la ciencia que ha permitido regular enormemente el control de las células. Y si eso sigue en ese avance en el control de las neuronas, vamos a cambiar muchas cosas. Con lo cual, ¿qué os quiero decir con esto? Quiero transmitir una imagen de que no son científicos, no son locos que han tenido, no sé, se han tomado un par, como decía Javier, de gin tonics aquí en Iturrama y me han dicho un par de declaraciones interesantes. No, son gente que tiene... Por eso es importante en la enseñanza transmitir, me parece a mí, que la ciencia tiene un valor. No ignorarla, no tiene mucho valor. El tema es cómo ampliar esa razón científica. Este es el punto. Yo creo que resume un poco lo que nos está pasando ahora mismo, que es un poco lo que le pasa al neurocientífico en solitario. O sea, podemos creernos supermanes en la ciencia, pero es una ciencia que a veces no tiene sentido. Decías antes, la inmortalidad, están poniendo muchísimo dinero en un estudio muy, muy conocido sobre la inmortalidad, porque se piensa que aproximadamente en los 200 años podemos conseguir ya seres humanos que tengan 200, 300 años, ¿no? En un estado más o menos no lamentable, sino decente, ¿no? Entonces, pero se lo cree la gente, se lo cree muchísima gente con mucho dinero y está poniéndose mucho dinero en eso. Pero el problema es que la vida, como decía Javier muy bien, no es tanto eso como el sentido de la vida. Y sobre todo, un punto muy importante que se ve en la neurociencia y que quiero transmitiros ahora mismo, que es el punto de la vulnerabilidad. O sea, te vas encontrando siempre que vas atajando el problema científico con el problema de la vulnerabilidad del ser humano. El problema de esa vulnerabilidad, y por eso traigo esta diapositiva, es que es buena. Este es el gran tema. O sea, la vulnerabilidad, la enfermedad, la insuficiencia repercute de una manera antropológica y ética en bondad en el ser humano. Y esto es lo que se ha perdido. Por eso la cara de Superman tiene la cara de Nietzsche. Hay un cierto nihilismo en este planteamiento. La segunda dificultad o reto de la neurociencia es la dificultad para analizar el funcionamiento global del cerebro. Y yo creo que ha salido de las técnicas anteriores. O sea, podemos ver neuronitas, pero en realidad lo que a nosotros se nos pregunta es ¿cómo funciona tu cerebro globalmente? O sea, ¿cómo está funcionando ahora mi cerebro al dar esta charla? ¿Cómo puedo coordinar las manos, la voz, el pensamiento, la mirada, el análisis de alguien que se está durmiendo? ¿Cómo puedo a ese tipo despertarlo? ¿Qué puedo hacer? Pero eso es global. Y eso la neurociencia no da respuesta. Y ese sería el gran reto, porque eso nos permitiría conocer
desde el punto de vista del sistema nervioso, lo más nuclear del hombre. Uno de los temas que ha salido sobre el conectoma, esta es una imagen ya antigua, pero que se piensa que conociendo todas las conexiones cerebrales y haciendo una técnica informática muy sofisticada, vamos a llegar a ese conocimiento. Decir que esto, o sea, despreciarlo en directo, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque estas técnicas pueden ser muy buenas para enfermedades, para curar enfermedades. Por ejemplo, la esclerosis múltiple o el Alzheimer. O sea, por eso yo os quiero transmitir en esta charla un cierto contraste, o sea, una distinción. En términos aristotélicos, lo más bello, filosofía es distinguir. Entonces, o sea, la ciencia tiene un punto muy bueno que hay que querer, y hay un punto que puede ser enormemente traumático, que hay que intentar reconvenir. Este es el gran mensaje de la charla. Yo ya lo digo, pero quizá lo repita como 15 veces, porque me parece que no es bueno ver al científico como un materialista inútil que va contra nosotros, ¿no? Bueno, estas son cosas que ya las ha dicho. Este es el artículo del País. Claro, reciente, el que han señalado ya los dos ponentes anteriores. Bueno, esto ya es muy conocido. Thomas Fuchs, ¿os acordáis? Los que están ahí, aquí gente que conoce a Thomas Fuchs. Thomas Fuchs es un gran amigo de esta universidad, que es un psiquiatra alemán extraordinario, quizá uno de los mejores psiquiatras del mundo en este momento, y una gran persona. Thomas Fuchs en el año 2006 se alarmó diciendo que la neurociencia iba diciendo una serie de cosas, una serie de afirmaciones con respecto a las técnicas de imagen cerebral, que es que era absolutamente, que la llevaba a la ruina. Bueno, esto ahora mismo lo están diciendo, al cabo han pasado pues casi 10 años. Pero es lo mismo. Él es un gran neurocientífico y un hombre que ama profundamente la neurociencia. En realidad, él lo que decía es, oye, no nos metamos en un atolladero. Vuelvo al mensaje de siempre. La ciencia es muy interesante, muy importante. Enseñar bien ciencia es extraordinariamente importante, pero hay que ponerla en el contexto adecuado. Quizá el reto más grande que tenemos en la sociedad actual, por lo menos la neurociencia, el gran reto que tiene son las enfermedades mentales. Y es un reto, como ha señalado Javier, que está muy olvidado en el mundo propio de la neurociencia, porque son enfermedades que no se les da solución. Cuando Javier dice que en el documento de Obama aparece la palabra psicología 6 veces, es lamentable, sencillamente lamentable. Pero es que no, la palabra psiquiatría tampoco. Entonces, es lamentable. Pero, ¿es que son tontos? No. Mi teoría es que no. Hay otros que pueden pensar que sí. Mi teoría es que no son tontos, sino sencillamente que las enfermedades mentales nos superan. Y la realidad científica de conocimiento de estas enfermedades es extraordinariamente limitada en este momento. Entonces, decir al ciudadano medio que vamos a curar la depresión o la esquizofrenia, desde el punto de vista de la comunicación, no es bueno. Esta es mi teoría. Creo que tengo razón, ¿eh? Pero con toda la modestia del mundo. Las enfermedades mentales son muy reales. Y además, a mí lo que me parece impresionante de la neurociencia es que ha conseguido en estos últimos años, en estos últimos 60 años, dar como una base sustancial, biológica, a las enfermedades mentales. O sea, hemos pasado de unos enfermos que los metíamos en un asilo porque no servían para nada. Os recomiendo a los que no hayáis visto que la veáis, y si no, a los alumnos de primero o segundo de bachillerato. Es una película extraordinaria, Una mente maravillosa, ¿os acordáis de esa película? Las enfermedades mentales hace unos años eran una cosa patética. Ahora no, ahora tú vas al psiquiatra y te llena de pastillas, y las pastillas actúan en gran medida. Hemos llegado... ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las enfermedades mentales tienen una relación cerebral, tienen relación con el cerebro. Aquí yo modestamente pongo un trabajo de hace años que hicimos
en el que vimos que había alteraciones en una parte del cerebro en la esquizofrenia. Pero las enfermedades mentales son mucho más complejas que una lesión de una membrana o de un receptor en la corteza cerebral. Es muy complejo, es multifactorial, tiene relación con muchas cosas. Pero claro, para entender bien eso hace falta entender no solo la molécula, sino también entender otras muchas cosas: psicología, pedagogía, filosofía. Fijaros, claro, entonces desde esa perspectiva la pregunta que yo me hago ¿es interesante seguir estudiando las relaciones mente-cerebro? Yo creo que sí, pero tengo que decir por qué. Y el primer por qué es porque nos diferenciamos de los animales. Claro, esto me llevaría mucho tiempo, pero lo voy a resumir. O sea, el cerebro está influyendo, fijaros, en las dos imágenes que estáis viendo debajo de esa imagen entre el niño y el chimpancé. Ahí tenéis a un niño en la guerra de Siria llevando un misil que va a meter en ese cañón y va a matar gente. Que a un chaval con 12, 13, 14 años que ya se le enseña a poner un misil en un mortero y tirarlo, evidentemente que su cerebro está funcionando, pero hay algo más. Y esta es una chica de aquí de Pamplona que en un momento determinado, hace unos cuantos años, hubo una epidemia, ¿os acordáis? Trabajaba aquí en Barañáin y yo lo tomé del periódico porque me pareció impresionante que una chica decidiese dejar una carrera que tenía bastante... Estaba trabajando en una empresa navarra y se fue por el virus del ébola a cuidar enfermos del virus del ébola. Claro, evidentemente que tiene un cerebro y que influye su cerebro, pero hay algo más. Eso es una decisión ética de un calibre que tiene... Pero tiene influencia su cerebro, su forma... Habría que ir rastreando la formación, sus padres, su familia, las experiencias que ha tenido. Más razones. Uno de los grandes problemas, sobre todo, quizá muchos de vosotros aquí tenéis la experiencia de padres, yo por lo menos la tengo, de padres mayores, enfermos, algunos quizá de padres enfermos de enfermedades de demencia o de enfermedad de Alzheimer. Claro, estudiar las relaciones mente-cerebro es importante. ¿Por qué? Porque podemos hacer una vida mejor a estas enfermedades. Podemos ayudar a estos enfermos. O sea, ayudar al hombre o a la mujer vulnerable es algo que de alguna manera forma parte de la ciencia. Este es el punto positivo. Un científico conecta mucho con eso, pero es conectar con lo más esencial. Y ese es un punto de conexión entre, vamos a decir así, una visión no materialista y otra materialista. Como veis, el mensaje es pivotar en lo positivo, tanto de la ciencia como del que ve que hay algo más que nuestro cerebro. Sobre todo las enfermedades mentales. Además hay una cosa muy importante en las enfermedades mentales, no lo voy a comentar, voy a comentaros esta imagen, perdonad. Claro, en este momento sabemos positivamente que los fármacos, los psicofármacos, actúan a mejorar los enfermos mentales. Hay unas enfermedades mentales que ayudan de una manera muy radical, por ejemplo la psicosis. Hay fármacos que ayudan en otros tipos de enfermedades. Aquí me estoy rodeado de gente que no es psiquiatra, con lo cual me voy a permitir hablar un poco más vulgarmente. En unas enfermedades que llamamos de forma vulgar neurosis, ya actúan menos y ciertamente actúan muy mal en lo que se llama de forma global psicopatías, ¿no? O sea, no es fácil cambiar la mente, por ejemplo, de un terrorista, así hablando mal y pronto, ¿no? Dándole 3 pastillas, o sea, o lo duermes, o le das con esto y lo metes en la cama, o no le cambias la mente, ¿no? En cambio, a un enfermo esquizofrénico puedes dejar que oiga voces, dándole fármacos. Bueno,
esta es una imagen que a mí me influyó mucho en mi vida profesional porque, mirad, estos son niños que tienen lo que se llama un trastorno obsesivo-compulsivo y son chicos que dicen palabrotas, tienen una enfermedad que se llama coprolalia. Habitualmente son niños que insultan a su madre, le dicen tacos brutales y entonces los padres le pegan. Con lo cual es muy fácil distinguirlos porque llega a la consulta psiquiátrica un niño que tiene, o una niña que tiene la cara como un mapa, básicamente. Le han pegado de todo. Vale. Y entonces se ve muy claramente. ¿Por qué? Pues no saben qué hacer los padres. No puede reprimir esa... Claro, el niño no tiene la culpa, tiene una lesión cerebral. Entonces, a esos niños se les trata con unas drogas que se llaman antidopaminérgicas. Y cuando se les da esa droga, esa zona del cerebro que veis está activada, no sé cómo se activa aquí, esa zona de ahí, cuando tú le das la droga disminuye y el niño ya deja de decir palabrotas. Bueno, este experimento fue muy importante porque se intentó que esa zona disminuyese de actividad no con fármacos, sino con la acción del médico hablando con el niño, y se consiguió. Entonces, esto a mí me parece que es un experimento de un valor increíble. Es decir, el psiquiatra, cuando habla contigo, está cambiando tu cerebro. La psicoterapia es real. Pero ¿cómo lo cambia? No sabemos por qué el lenguaje, la acción del médico haciendo psicoterapia puede cambiar de alguna forma tus conexiones y tu acción y tu función biológica. Pero claro, este es el núcleo del problema mente-cerebro. Pero claro, en vuestro caso, esto me parece que tiene una dimensión impresionante. Es decir, cada vez que tú das clase, cómo das clase, qué dices, estás actuando también biológicamente en tus propios alumnos. De una manera que todavía no somos capaces de decir cómo, pero experimentos de esta naturaleza lo demuestran. Parece un poco lógico, ¿no? No me voy a detener aquí. El tema de los trastornos de la personalidad no me voy a meter porque es que es un follón. Pero bueno, es otro tema, es otro reto de la neurociencia clarísimo, ¿no? Donde el estudio de las relaciones mente-cerebro es extraordinariamente competente. O sea, antes ha salido el cerebro femenino, cerebro masculino, pues ahí hay un tema que hay que hincarle también el diente científicamente. La interacción máquina-cerebro han salido ya algunas consideraciones. Evidentemente, las consideraciones que antes has preguntado tú tienen mucho que ver, evidentemente, con la guerra, ¿no? Sinceramente, o sea, vamos a hablar mal y pronto, pero tiene que ver con la guerra, o sea, con la acción, cómo puedes conseguir hacer ver drones humanos. En realidad, lo que se pretende es drones humanos. Robots, o sea, robots cerebrales humanos que puedan accionar, pero tiene una influencia enorme en gente. O sea, estos experimentos están enormemente influyendo en parapléjicos. Hay parapléjicos que están consiguiendo ya tocar instrumentos. Claro, es complejo, es muy difícil, pero ¿qué es lo bonito de esto? Que la ciencia avanza poco a poco a más. Y entonces cada vez hay esperanza. Por eso el científico tiene esa sensación de poder. Porque sus experimentos cada vez le van dando un pasito más. Pero claro, hay que saber, hombre, el tema de... Hay mucho dinero, del dinero de los Estados Unidos en neurociencia viene de la industria de armamento, ¿no? Pero no solo de eso. Una de las críticas más grandes que le han hecho los neurocientíficos al gobierno de Estados Unidos no es eso, no es el argumento, es los viajes espaciales. Mirad, entrar en vuestra casa, bueno, casi el 80%, bueno, no sabría decir el número, yo tengo un amigo mío neurocientífico que me dice exactamente, me dice el 90%, me parece un poco exagerado, pero me dice que el 90% de lo que tocas es material que se ha experimentado en los viajes espaciales. O sea, la tecnología de materiales que se ha realizado con los viajes espaciales es espectacular. Y entonces tú entras en una casa, claro, nos quejamos de la tecnología, pero realmente, oye,
que te cocinen bien, o sea, antes que te cocinen en esas cocinas tan majas que hay, que das un botoncito y se enciende y tal, a ver el puchero con la abuela ahí dándole, pues tiene su ventaja, ¿no? Pero lo digo porque tiene su cierto interés, ¿no? Yo creo que es muy importante, y sobre todo para vosotros, la neurociencia. ¿Por qué es importante? Porque es comprender el neurodesarrollo. O sea, cómo se desarrollan los niños, no solo biológicamente, sino psicológicamente. O sea, el tema psicológico es muy importante. Ha salido antes en una pregunta magnífica, fantástica, sobre el tema de las consolas y el tema de... O sea, ¿por qué ahora hay tantos niños? O sea, tú tienes a un niño un poco inquieto que se está moviendo, tiene un problema de atención, ¿no? Exacto, tiene un TDA. Esto está clarísimo y tal, no sé cuándo. Antes yo, en mi clase, cuando yo era niño, yo recuerdo que había miles que se movían muchísimo, tendrían TDA también, ¿no? O sea, el problema ahora es el problema de la atención. O sea, cómo ser capaces de contemplar la atención, de mirar a la atención. O sea, se enseña poco algunos aspectos en el desarrollo que antes se enseñaban mucho, ¿no? Por ejemplo, la contemplación de la belleza. Una cosa tan simple. Yo ayer viajaba de Madrid y me paré en Soria, porque me gusta mucho Soria, no sé por qué, a ver un paisaje, y estuve ahí pues un ratito viendo un paisaje, porque mi padre me enseñó que los campos de Castilla con fotografías es de las cosas más bonitas del mundo, y se me ha quedado. Pero claro, ahora a un niño le dices que vea un campo de Castilla y te dice, oye, tengo que ver el WhatsApp, por favor. O sea, oye, que tengo aquí 200 WhatsApps, ¿no? Entonces, este punto es un punto que tiene que ver con la neurociencia. Esto es lo que yo quiero decir. No solo, pero tiene que ver. Es un libro bastante bueno, por cierto. Bueno, y neuroética ha salido antes. En realidad es un mundo ficción todavía, pero es un mundo real también. O sea, básicamente yo creo, no solo son el tema de los drones, robots. El gran problema de la neurociencia, desde la perspectiva de la neuroética, es sobre todo la tortura. Es el gran problema. O sea, cómo podemos conseguir evitar el gran fenómeno del terrorismo sin torturar. Entonces, digo, así hablando en plata, quiero deciroslo así en directo para que no nos quedemos con nada. Entonces, se plantea la posibilidad de meter electrodos que permitan, pues, una especie de máquina de la verdad, pero éticamente competente, sobre todo éticamente competente con la Constitución americana, porque los americanos, como sabéis, lo que tienen muchísimo miedo es a que vaya contra la Constitución. Entonces, pues eso es un problema, pero es un país en ese aspecto, como ya sabéis, es un país de abogados, hay mucho abogado, ¿no? Tiene mucha influencia, ¿no? Esto es esto sí que tiene cierto interés, que es el tema del neurodopaje. O sea, cada vez más va a haber filtros para ver cómo implementar las actividades cerebrales. Esto sí que preocupa ahora mismo. ¿Preocupa por qué? Porque hay algo ahora mismo que tú te pongas un casquito y con eso seas mejor. Francamente no. Pero sí puede haber pastillas que te mejoren en una entrevista para un trabajo. O sea, la igualdad de oportunidades con la neurociencia es un tema que prácticamente, de facto, importa. Lo que pasa es que en este momento no se sabe bien cómo medirla. O sea, tú no vas a ir a entrevistarte a la Philips y te van a hacer un análisis de sangre. No. Pero es posible que dentro de unos años tú vayas a hacer una entrevista de trabajo y tengan algún medio de medir si estás o no neurodopado. Yo lo digo lo que he oído. No os pongo el vídeo, pero bueno, lo podéis ver en la esta, ¿no? Este es otro de los puntos que también está detrás. O sea, aquí es donde está un poco otro de los grandes problemas éticos, ¿no? La posibilidad de implantar conocimientos en nuestro cerebro, ¿no? Es súper fuerte, sí, pero realmente esto no lo están haciendo 4 locos, como dicen los alumnos a los que doy clase, flipados, que lo habréis oído muchas veces. Esa palabra, a mí me sobrecoge la palabra, pero ya me la he aprendido.
Y entonces me parece que flipado, ¿no? Don José Manuel, ha dado usted una clase flipante. A colores, llegan ya a decir flipante a colores. Y entonces, bueno, esto sí que es real. O sea, esto sí que puede ser algo verdaderamente real. Hay una serie de... ¿Qué es lo interesante de esto? Es este rollo de aquí, que no os lo voy a leer, pero es de un gran neurocientífico que dice que esto es un poco inquietante para la sociedad del futuro. Bueno, este es el que va a hacer dentro de un año el trasplante de cabeza. Os lo quiero decir, lo quería señalar, es evidente, pero hay muchísima gente que lo está siguiendo. Muchísima gente en Facebook, Twitter, muchísima gente. Bueno, entonces ahora yo me planteo la pregunta siguiente es cómo avanzar en los estudios de las relaciones mente-cerebro, ¿no? Voy bien de tiempo, ¿verdad, Javier? Tú me avisas o cortas. Yo creo que el tema es interdisciplinaridad, ¿no? Y eso también os tengo que transmitir una experiencia personal y que creo que es valiosa y creo que es interesante también conocerla. O sea, cuando yo dejé la práctica directa del laboratorio neurocientífico y me dediqué al estudio de la filosofía y también, bueno, lógicamente a mi ministerio pastoral, no he perdido amigos neurocientíficos. Es más, comentamos cosas, es un motivo de discusión y de preguntas, es una experiencia muy bonita. Y entonces a mí me parece que esto es interesante, es una experiencia que me parece que merece la pena, por lo menos es algo vital, pero me parece que es importante. Hay una interdisciplinaridad metodológica, que es decir, o sea, tú intentas estudiar las cosas, vamos a decir así, con varias ciencias, ¿no? Aquí está Carlos Belmonte, que tengo que decir, porque es que claro, lo has puesto tan mal que el pobre Carlos Belmonte... Carlos Belmonte le invité yo a esta universidad y de una conferencia fantástica, estuvo aquí, le encantó la universidad, estuvo fenomenal y es muy buen amigo. Evidentemente, pues ahora hay que decir lo que está de moda y sobre todo si te hacen una entrevista en el diario El País. Pero yo quiero un poco transmitiros ahora esto, lo que dice, la culpa es un concepto muy poco científico. Creo que esto hay que matizarlo, ¿no? Aquí está el profesor Sánchez Migallón, que es un experto en fenomenología. Nosotros hace unos años hicimos un trabajo sobre el análisis fenomenológico de la vida emocional y su relación con la neurociencia. Y nos dimos cuenta que hay unos puntos de contacto muy directos. Esto está basado sobre todo en la fenomenología de Max Scheler, si mal no recuerdo, pero la vida emocional tiene muchos estratos y esos estratos están ligados también al cerebro y a algo más a medida que va subiendo. Pero claro, esto es interesantísimo. Esto no es un experimento que haces en una rata y le pones una luz, pero es algo que experimentas vitalmente y que es real. Entonces, por eso, frases como esa, yo creo que hay que tener mucho cuidado al decirlas. De hecho, la inmensa mayoría de los neurocientíficos, por lo menos razonables que yo conozco, se cuidan mucho a la hora de decir las cosas en la prensa. De hecho, aparecen poco, los potentes aparecen poco. Tienes que aparecer y tienes que decir... Y después es gente pobre. Vamos a ver, lo voy a explicar. Tiene un buen sueldo, bastante mejor que el que todos los que tenemos aquí, quizá juntos. Por lo menos el de Rafael Yuste es bastante bueno. Pero si tú tienes os lo digo por experiencia, tú tienes un laboratorio en el que tienes 15 personas a las que tienes que pagar el sueldo todos los meses para que te cuenten las neuronitas, ¿qué haces? Y no tienes dinero en el banco, pues te lo tienen que dar con ayudas científicas. Pues tienes que salir ahí en la prensa y decir pues un par de tonterías, entendedme, para que digan, oye, qué importante es lo que yo hago y así puedo pagar el sueldo a las gente. O sea, hay que entender el contexto de todo, porque si no, uno pierde el sentido de lo que está pasando. Sí que me parece, esta frase, por ejemplo, es una frase muy dura. La dijo Gazzaniga, que es un neurocientífico americano muy conocido. El hombre no es libre ni física ni químicamente. Lo dijo en Barcelona, en la Caixa, pero lo ha dicho en Estados Unidos. Estados Unidos ha sido
esto ha sido muy criticado. ¿Por qué? Porque desde el momento en que tú dices esto, ¿qué hacemos con los 2 millones de presos que tenemos en las cárceles americanas? Son enfermos. O sea, vamos a transformar las cárceles en hospitales. Esto se lo ha dicho, no se lo ha dicho, no sé, el padre Brown. No. Se lo ha dicho un neurocientíficos. O sea, ojo con lo que decimos. Fijaros, no se lo ha dicho neurocientíficos americanos, que se lo han dicho. Se lo ha dicho la revista Nature. Dice, fijaros aquí, es muy interesante. Están estudiando la libertad. Los científicos dicen que ellos pueden probar que la libertad es una ilusión. Y los filósofos dicen, oye, pensadlo 2 veces, que si no tenemos que sacar a todos de la cárcel, ¿eh? Pero que esto sea portada en una de las mejores revistas científicas del mundo indica que hay un problema serio. Y es muy bueno, es muy positivo. A mí me parece, esto es extraordinario, estos son good news, claramente. Metodológica, es decir, hay que saber de todo un poco para saber decir lo que quieres decir. Pero realmente la interdisciplinaridad potente, la que de verdad avanza el conocimiento, esa es la más difícil. Yo voy a poner aquí algo que es experiencia mía, pero creo que se puede abordar desde muchos puntos de vista. Otra gente podría decir otras cosas. Yo creo que es muy importante entender hay que saber qué es el hombre. Este es el punto. Y esto desde un punto de vista vital y unitario. Yo creo uno de los grandes temas de la antropología es entender el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo humano? ¿Qué es el cuerpo humano desde un punto de vista diacrónico, en desarrollo? ¿Qué es el cuerpo humano sincrónico? O sea, que cuando una persona ve a otro hombre o a otra mujer, ya piensa que es racional, que hay algo más que ese cuerpo. ¿Y cuáles son los límites del cuerpo? ¿Qué límite tiene el cuerpo? El envejecimiento, la enfermedad, la muerte. Eso es verdaderamente, a mí me parece que es lo que hay que enseñar, porque sobre todo el último punto, lo más bonito es que los límites del cuerpo humano son fundamento de nuestra acción ética también. Que esto es, a mí me parece súper bonito, o sea, el enfermo, el viejo, bueno, lo dice el Papa Francisco, ¿no? No es algo de descarte, es que te mejora a ti. No solo él está enfermo, te estás mejorando tú antropológicamente, y eso tiene mucho sentido. Claro, esto es en el fondo el problema, pero no voy a entrar. Una de las cosas que apunto en los estudios que estamos realizando con el profesor Lombo es que hay que volver un poco al concepto de sensibilidad interna. Es muy filosófico esto, pero a los que sois profesores de filosofía os lo recomiendo vivísimamente. No sé si hay aquí muchos, pero los que haya, yo os lo recomiendo. Volver a la sensibilidad interna de Aristóteles y Tomás de Aquino. Y estáis, os lo aseguro, en el corazón más avanzado de la neurociencia. O sea, porque la gran pregunta de la neurociencia es cómo el cerebro es capaz de inmaterialidad. Esa es la gran pregunta. O sea, cómo un grupo de neuronas son capaces de algo que se escapa a ese conjunto de neuronas. Esa es la gran pregunta. Y entonces, explicar los sentidos internos desde a la gente joven facilita enormemente entender esto, ¿no? Los sentidos internos, hombre, hay muchas formas de verlos. A mí esta imagen es la que más me gusta, porque evidentemente aquí hay mucho de racionalidad, ¿no? Un buen director de orquesta es mi director de orquesta preferido, se llama Claudio Abbado, y entonces cuando Claudio Abbado dirige una orquesta, o sea, hay una conjunción de muchísimas cosas del cerebro y de algo más, pero del cerebro también. El movimiento de las manos, el movimiento, la sensibilidad, la emoción, todo eso se aúna, es global, y al mismo tiempo eso produce unas experiencias que pueden ser, y son de hecho espirituales. Pero ¿cómo eso todo está unido? Este es el punto.
Y ese punto de unión, sobre todo desde los sentidos internos, es decir, desde, no sé, la representación de objetos, la unificación de nuestra experiencia sensorial, está en el cerebro, está ahí. Es la capacidad que nosotros tenemos de conocer en ausencia de los objetos. Pero también esto hay que decir que lo tienen los animales. Claro, ¿qué es lo que tiene distintivo el hombre para que con eso pueda realizar acciones que se escapan a la naturaleza animal propiamente? Esta es la gran pregunta de mente y cerebro. Pero la pregunta no es descartar lo que hay en la vida animal, todo lo contrario. Es la respuesta. Tiene parte de respuesta. No diríamos toda la respuesta, pero tiene parte de respuesta. No sé si transmito lo que quiero decir, pero creo que sí. Bueno. Y después recuperar el concepto de hábito. Yo os voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero que esto a mí me parece muy interesante. Explicar ahora a los chavales, a las chicas, el concepto de virtud es difícil, yo lo comprendo. Digo, lo experimento. Pero hay que recuperar conceptos, por ejemplo, el de hábito. Mirad, el concepto de hábito, aquí tenéis un caballo domesticado y ahí hay una chica que está cuidando a su abuelita, pues que está enferma, ¿no? Claro, esto es un hábito, es el hábito de la generosidad, es una virtud. Y aquello es un domesticar. Pero en el fondo, fijaros, ¿qué hay de analogía entre las dos cosas? Un cambio, o sea, es una modificación. Porque la tendencia a lo mejor de la chica es irse a tomar una copa con sus amigas, no estar cuidando a la abuelita que es aburrida porque tiene Alzheimer. O sea, pero para hacer ese acto generoso tiene un poco como que cambiar. Y el caballo lo que quiere es correr. Y no ponerse ahí porque un señor está ahí encima de una rueda. Es un concepto de cambio, es un concepto de modulación. Os voy a poner un ejemplo quizá. Bueno, estos son unos trabajos que además ha dirigido, salió en el número que ha señalado Javier Bernácer. Mirad, esto es un tigre, ¿no? Vale. Bueno, un tigre parece ser que, yo lo he visto en el zoo, pero un tigre así visto de cerca impresiona mucho. Y ahí ha cazado una gacela y... Mirad, pues esto es una familia brasileña cuyo perrito es un tigre, que come exactamente 15 kilos de carne cada día. O sea, le cuesta a la familia brasileña, pero fijaros, es que es un perrito. Están ahí todos en la mesa, pues dándole de comer. Fijaros, esto es una explicación, perdonadme los que sois filósofos, porque es una explicación súper simple, simplona, iba a decir. Pero es para, y sobre todo los catedráticos de ética, no me perdonen, pero yo creo que sí me perdona mi decano. Pero es para que veáis un ejemplo de cómo se puede meter la racionalidad en la propia biología. Y se podría hacer con ejemplos del cerebro también. Ahora tenemos aquí a una pareja discutiendo. Bueno, no es que sea igual que el tigre cazando, no. Pero cuando ves a una pareja discutiendo es que se dice una machada, es que es increíble lo que se pueden decir y lo que pueden pensar y hacer. Vale. Pero se puede domesticar eso también. O sea, pueden llegar a hacer la paz. Pero ¿cuál es la diferencia? Fijaros, voy a señalar diferencias y analogías. Fijaros, en el caso del tigre, tú lo domesticas desde fuera, contigo. O sea, tú le vas cambiando tú a él, pero lo modificas. O sea, un tigre se comería a esos que están allí, pero vamos, es que no queda... Pero el tipo está allí en plan pet, como un perrillo, ¿vale? La pareja, ¿qué es lo que ocurre con los hábitos? Te los das tú mismo. Esa es la gran diferencia. Pero en la conjunción biológica hay puntos de analogía. O sea, están interviniendo puntos de analogía, pero en el caso de los hábitos es mucho más, es muchísimo más que esta pareja esté haciendo la paz, se estén abrazando. O sea, es que eso sobrepasa la propia biología. Pero fijaros, hay puntos de analogía. Y este es el mensaje de la charla. Hay que fijarse también en la analogía. Por eso es interesante darles
a los alumnos una visión de la ciencia positiva, porque hay puntos de analogía. La neurociencia necesita de la interdisciplinariedad, o sea, digamos, esta es la cara negativa, porque realmente las declaraciones, aquí Rafael Yuste dice una serie de cosas que ya las ha criticado Javier, no las voy a entrar yo, o sea, él dice, vamos a conocer el cerebro humano y esto va a cambiar, vamos a cambiar la humanidad. Hay muchísimo... bien, esto no es así, honestamente. Fijaros, un premio Nobel, un premio Príncipe de Asturias y probablemente uno de los mejores neurocientíficos del siglo XX, cuando recibió el premio Príncipe de Asturias, Altman dijo, quizá nunca entendamos el cerebro. Por supuesto, salió en una especie de cosa rara que yo lo pillé. No fue portada del País, ni del Mundo, ni nada, ¿no? Porque o sea, es una frase verdaderamente o sea, no nos den ustedes un duro que no vamos a hacer nada con ello, ¿no? O sea, hay que entender al científico. O sea, si yo soy neurocientífico y estoy en el CIMA, no puedo salir diciendo en el Diario de Navarra, el cerebro, yo creo que no vamos a entenderlo nunca, porque no te damos dinero. Pero realmente, cuando le pones a una persona en el disparadero, tiene que decir, caray, ¿pero esto qué es? El misterio del hombre. O sea, ¿dónde te estás enfrentando? Te estás enfrentando antropológicamente con el misterio del hombre. Este hombre eso sí que lo dice él. Cuando pillas a un científico que dice eso, caray, aquí hay mucho bien. Porque yo voy a seguir estudiando la ciencia para intentar que esa persona con Alzheimer, esa persona que tiene una enfermedad mental, mejore. Pero lo que no voy a intentar es que sea Superman o que viva 500.000 años, ¿no? Una neurociencia que necesita la interdisciplinaridad, y ahora pongo la cara positiva. Hablaba antes Javier de la felicidad y tal. Bueno, es verdad que hay un tipo que hace en Harvard cosas interesantes de la felicidad, aunque estoy de acuerdo con él, ¿eh? Pero yo me quiero, de todo este rollo, no leáis nada, leer esto sí. Mira, el científico compara la capacidad de adaptación con un sistema inmune psicológico, similar al que defiende el cuerpo de los genes. Vamos a ver, quiero decir que la relación psicología-cerebro es muy interesante. Pero hay gente que es capaz, como el tigre, o como los hábitos y virtudes, en el fondo es la capacidad psicológica que tenemos de ir como produciendo en nuestro interior una especie de homeostasis psicológica. Y esto yo creo que se aprende. Se aprende en la formación en los colegios, se aprende en la formación en la universidad, se aprende en la formación de la vida en familia. O sea, una especie de homeostasis psicológica, es decir, una capacidad que tenemos de no desvariar, caray, psicológicamente. Y eso tiene un punto cerebral también, de enseñanza y de capacidad. ¿Cómo es eso posible? No lo sé, pero estamos hablando de las relaciones mente-cerebro. Esta fue quizá, yo creo, la frase más importante de la neurociencia de los últimos años. Y no la ha dicho el Papa Francisco, vamos a entendernos, la ha dicho un judío emigrado de la Alemania nazi, profesor de la Universidad de Columbia y premio Nobel en neurociencia en el año 2000. Soltó en Harvard, además siempre va con pajarita, se parece un poco a Woody Allen. Y entonces va siempre con pajarita y habla así un poco a Woody Allen, es muy interesante. Dice, muchos de nosotros estamos acostumbrados, dijo en Harvard, ingenuamente, a pensar que los genes son los determinantes de nuestra conducta. Esto es lo que dice un neurocientífico, ¿no? Estamos hablando en un foro de neurocientíficos, y pues todo está en el cerebro. Pero no estamos acostumbrados a pensar que son también los siervos de la mente. Cuando dijo esa frase, se produjo un silencio en la sala increíble. Porque estaba diciendo, oye, la propia biología está al servicio ¿de qué? La pregunta siguiente era, entonces, ¿al servicio de qué está la biología? ¿Los genes? ¿De quién? Es una pregunta antropológica. Por eso, la respuesta es una pregunta antropológica. Yo creo que esta frase me parece
este hombre es un gran neurocientífico, pero está olvidado. Yo creo que está olvidado por esta frase. Además, esta frase nos llevaría a Javier y a mí a altas discusiones, pero creo que llegaríamos a un acuerdo, porque él es físico. Lo propio del ser humano es ser radicalmente indeterminado, aunque tenga que vivir en la interfaz de múltiples determinismos. ¿Os acordáis de la frase, de la imagen de ver las dos cosas al mismo tiempo? Imposible saber. Es muy difícil conseguir ver todo a la vez. ¿Pero por qué? Porque hay una indeterminación radical del hombre, la libertad, pero está metida en una interfaz de determinismos continuos. O sea, las sinapsis cerebrales que tenemos, la musculatura, nuestro sistema orgánico está bastante diseñado de una manera. De hecho, yo suelo decir, los médicos habitualmente exploramos lo que no podemos controlar, ¿no? Con la razón. O sea, tú vas al médico y ¿qué es lo primero que te hace? Un análisis de sangre, y tú, por mucho que no quiero tener glucosa, no quiero... Da lo mismo. Lo segundo, te toma la tensión. Quiero tener la tensión baja, te toma la tensión. O sea, el médico en el fondo está explorando lo que tú no puedes cambiar, en gran medida, que es muy interesante, ¿no? Pero esta frase de Steven Rose me parece que resume mucho lo que somos, ¿no? Y esto es como el final. La neurociencia es una disciplina que muestra de un modo inédito la importancia del cuerpo humano. Esto es lo que creo que es. O sea, esta sesión de este año del ISCR, siempre lo digo mal, lo he dicho bien, ¿no? Vale. El ISCR, pues, ¿cuál es el mensaje para casa? Oye, cuando aparezcan en el periódico los cerebritos y tal, hay que meter esa ficha. La neurociencia habla de la importancia que tiene el cuerpo humano. Pero la clave para interpretar eso la tiene la antropología filosófica. Entonces es necesario las dos cosas. Si no, te pierdes. Te pierdes desde los dos sentidos. Como venga el antropólogo filosófico y vea los cerebritos de la tontería. Oye, ¿cómo va la tontería? Esto es muy importante. Y como venga el científico y diga, oye, esto todos somos cerebro. Oye, ¿cómo todos somos cerebro? ¿Pero qué dices? Entonces, los dos binomios, las dos presupuestos son muy importantes. Por eso, claro, esto es en el fondo es un halago a los que quieren hacer estudios interdisciplinares, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. La cantidad de perspectivas, el panorama que has abierto, de modo que se puede decir que la charla ha sido muy sugerente, flipante o incluso flipante a colores. Yo creo que hay un poquito de tiempo para preguntas, ¿no? Me parece que tenemos quizá 5 o 10 minutos, si alguien quiere intervenir. Allí tenemos a la derecha. Quería preguntar una cosa, y cuando nosotros tomamos decisiones con nuestra libertad o decisiones de tipo ético, científicamente se puede demostrar que eso tiene una repercusión neuronal o sea, el sentimiento del cuerpo que antes han comentado, o sea, ¿cambia algo dentro del cerebro? Sí, por supuesto, sí. Hemos hecho las experiencias más importantes, vamos a decirlo así, al menos en el ámbito en el que no estamos aquí, porque la inmensa mayoría de los que estáis aquí sois cristianos practicantes. O sea, se ha hecho experiencias con relación a las experiencias religiosas. Sí. De hecho, hace unos años en este mismo aula se me pidió una charla sobre si está Dios en el cerebro, ¿no? No, en efecto, o sea, por ejemplo, en unas monjas carmelitas descalzas de California se hizo un estudio con resonancia magnética. Por supuesto hubo que pedir permiso a Roma y creo que dio permiso hasta el Papa, de hecho. Pues no es tan sencillo meterte en un convento de carmelitas descalzas a hacer una experiencia de este estilo, pero se hizo. Y claro, cuando tenían las experiencias de meditación o de oración, ellas se estimulaba
toda la corteza cerebral, de una manera, o sea, con un sentido que no entendieron, que no se ha podido interpretar, pero que está funcionando nuestra corteza cerebral cuando estamos rezando, por supuesto. No, por eso tiene una... ¿Por qué? Porque está recordando cosas, porque tienes recuerdos que están almacenados biológicamente, imágenes, representación, sentidos internos, pero hay algo más. Lo curioso fue que le hicieron lo mismo, ahí no hubo que pedir permiso a nadie, creo que lo concedió los propios lamas se llaman, no sé cómo, o que había tibetanos que tenían ahí un monasterio, le hicieron lo mismo y les pasó igual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la experiencia religiosa, el cerebro influye, por supuesto. Y la experiencia religiosa del enfermo mental es interesantísima también. Y es muy diferente a la de una persona no enfermo mental. También puedo decirte, claro, todos somos enfermos mentales. Hombre, yo no soy de esa teoría, pero todos tenemos unos rasgos temperamentales, caracterológicos de personalidad que hacen que nuestra vida y nuestro cerebro actúen de una manera determinada. También en nuestra forma de actuar y de pensar. Esto es importante porque para la formación. O sea, digo, no sé, es un clásico, ¿no? Una persona que la formas de una manera rígida o escrupulosa, pues ese rasgo caracterológico le va a quedar a lo mejor para toda su vida y lo va a ser aunque sea un anciano. Y otra persona que no os lo hagas así, pues... Y se consigue... Lo bonito de la neurociencia, y eso es otro premio Nobel, es que hay ventanas de desarrollo. Quiere decir, hay una serie de etapas en la vida del niño que son muy importantes. Yo creo que en eso también el Papa ha abordado el tema de la pederastia de una manera radical, porque es que puedes hacer muchísimo daño a la gente. Pero también vamos a verlo desde la perspectiva positiva. Un niño a una serie de edades, no voy a detallar, pero bueno, yo al que esté interesado nosotros tenemos un libro sobre eso y se lo doy con toda paz, además intentaré hacérselo llegar lo más rápidamente posible, pero o sea, las ventanas son importantes, hay que saberlo muy bien, y a los profesores, por ejemplo, de primaria, de secundaria, o sea, no es lo mismo enseñar a un niño pequeño que a un niño de, ¿cómo se llama eso, no? Eso o lo que viene después, bachillerato, yo ahí me he perdido. O sea, hay que cambiar un poco el chip y hay que hacerlo muy bien y que la gente lo sepa. Hay que formar a los profesores para que eso lo sepan muy bien. O, como veo que aquí hay también seminaristas, pues en los seminarios es distinto los primeros años, después en la formación profesional de profesores, o sea, quiero cubrir todos los ámbitos de las personas, del público que tengo, es distinto. La formación profesional, yo siempre me acuerdo de la conversación más importante que he tenido en mi vida, desde el punto de vista científico, la tuve cuando estuve en Boston con un profesor jubilado, que para mí es, después de Cajal, el mejor neurocientífico del siglo XX, se llamaba Vale Nauta, y yo pedí audiencia y me concedió, como era holandés, me concedió una entrevista, fueron 3 horas de entrevista. Y de aquella entrevista saqué una cosa, y era que me jugaba todo, me jugaba mi vida profesional, desde que terminaba la carrera hasta aproximadamente los 35 años. O sea, en ese tiempo era muy importante lo que iba a estudiar, cómo lo iba a hacer, que alguien me asesorase bien. Porque a partir de los 35 años su experiencia es que de alguna manera vivía alimentado del pasado. Y creo que tenía razón. Yo lo he vivido así. Creo que lo que yo he visto hoy, por ejemplo, esta mañana es así. O sea, es que es muy importante la formación en ese momento. Contesta tú, he contestado ampliamente, porque la pregunta era de estas holísticas, o sea, había que contestar en todos los... Una última pregunta quizá allí, porque no tenemos mucho más tiempo. Sí. Gracias. Bueno, primero que le quería felicitar por la magnífica exposición y que para mí, que soy del mundo de las letras, pues me ha abierto muchos horizontes.
Segundo, que a veces en algunas conferencias, incluso de teología o de, vamos, o homilías incluso, de gente que considero que están bien preparadas, empiezan a distinguir entre cuerpo, alma y espíritu. Y yo digo que, no sé, lo tradicional del alma, ahora resulta que también hay que incorporar espíritu. Sí, aquí hay expertos en el tema. Hemos estado, es que antes de ayer estábamos en la Universidad de San Damaso en Madrid, hablamos de esto, está aquí el profesor Collado, el profesor Moros, hablamos de este tema. El alma como forma sustancial del cuerpo y el espíritu, digamos, vamos a considerarlo el aspecto más religioso, por así decirlo, del ser humano. Yo creo que es una discusión que hay que entrar con suavidad. Yo creo que el diccionario, fíjate, el diccionario hay uno de los que estaba presente, y me parece el diccionario de Rogelio Rovira, al hablar de forma, que es el alma, digamos, pues se mete yo lo leí en la esencia, ¿no? Entonces, claro, es que nos llevaría... Yo lo que sí te quiero decir es que, vamos a ver, decir alma ahora mismo, o sea, hay que modular un poco esa expresión, ¿no? Porque yo creo que el catecismo de la Iglesia Católica, que cuando salió lo hice muy bien, ¿no? Pero yo creo que hay que incidir mucho también en el concepto de inmaterialidad. Se ha perdido. La modernidad lo ha arrastrado. Entonces ese concepto es clave, más que quedarnos en el concepto de alma, que es importante. Pero me parece que el concepto de inmaterialidad es un concepto que sintoniza a todo el mundo, porque hay aspectos inmateriales en nuestra vida, extraordinariamente reales, que no le damos importancia y que no los vimos como real. Pero tu pregunta me apunta algo que quiero comentar, si se me permite. Y es lo último que digo. Es la relación que tienen todos estos estudios con la fe. Y es la relación que tiene el cuerpo. Claro, nuestra fe cristiana, quizá hay aquí alguien que no es cristiano, podríamos hablar de otra, pero la fe cristiana tiene mucha relación con lo corporal. Por eso es tan importante dar valor a esto, a la ciencia, a lo corporal, a la biología. Porque es que si no, la fe se queda colgada de una especie de esquizofrenia mental que te viene no se sabe de dónde. Entonces tiene sentido el cuerpo, tiene sentido, sobre todo, fíjate, en los sacramentos, que es la base de nuestra fe. La base es Jesucristo, pero los sacramentos, donde está Jesucristo, pues son materiales, corporales. Por eso es importante, un cristiano tiene que hablar bien del cuerpo, me parece, en estos términos. Por eso me parece que hasta claro, yo estoy barriendo para mi propio terreno, ciencia, razón y fe, pues te puedes imaginar, no voy a decir que... Pero me parece que tiene también sentido a la gente hablarle del cuerpo como algo que nos transmite espiritualidad. Este es un punto clave. Mira, para mí es clave, uno de los libros que más me ha influido en mi vida es un libro de Alistair McIntyre que se llama Animales racionales y dependientes. Porque la esencia de ese libro es que la vulnerabilidad, o sea, los aspectos límites de la corporalidad humana son fuente de crecimiento ético. Y eso me parece que es como el límite al que llegamos en fe y razón. Pero es maravilloso, porque es de lo que vivimos en gran medida, cada uno. Pues vamos a terminar con estas palabras. Tenemos ahora creo que 20 minutos de receso hasta que tengamos la conferencia de clausura con el obispo de Vitoria a las 12 y le agradecemos nuevamente a don José Manuel su conferencia y a ustedes su presencia.